El día de nuestro aniversario desperté antes que sonara la alarma. Eran las 6 de la mañana y todavía estaba oscuro, pero no pude volver a dormir. Llevaba semanas planeando esa fecha. Un año con Esmeralda. 12 meses que, para mí, habían sido intensos, desordenados, pero importantes. Yo me llamo Julio y nunca había durado tanto tiempo en una relación. Me quedé mirando el techo unos minutos, repasando mentalmente todo lo que había preparado, la reservación en un restaurante pequeño que a ella le gustaba, las flores que había encargado para que llegaran por la tarde. Y la cena especial que pensaba tener lista si al final decidíamos volver a mi departamento. No era nada exagerado, pero para mí significaba mucho. Siempre he sido una persona metódica. Me cuesta improvisar en lo emocional. Prefiero planear. Tomé el teléfono para ver si ella ya me había escrito algo. Esmeralda solía levantarse temprano para ir al gimnasio antes de entrar al trabajo. Tenía varias notificaciones, pero ninguna de ella. Abrí la aplicación de redes sociales por inercia, y ahí fue cuando lo vi. En su perfil aparecía una publicación reciente, subida hacía apenas 10 minutos. Una foto nuestra, tomada el mes pasado en una reunión con amigos. En la imagen yo aparecía sonriendo, con el brazo alrededor de su hombro. Ella también sonreía, aunque ahora, viéndola con otros ojos, no supe interpretar esa sonrisa. El texto decía, reto cumplido, 1 año con el rarito. Al principio pensé que había leído mal. Cerré la aplicación y la abrí de nuevo. El texto seguía ahí. Reto cumplido, 1 año con el rarito. Sentí una presión extraña en el pecho, como si me hubieran empujado por dentro. No entendía. Esmeralda y yo teníamos un tipo de humor particular, pero jamás nos habíamos llamado así. Yo sabía que no era el más sociable del mundo. Siempre he sido reservado, analítico, quizá algo torpe en reuniones grandes. Pero nunca había sido un tema entre nosotros. O al menos eso creía. Entré a los comentarios. Ya había varios. Uno decía, ¿qué broma de mal gusto te aventaste, Esmeralda? Borra eso que Julio se sentirá mal. Otro, oigan, ¿es en serio o es sarcasmo? También había reacciones de risa. Algunas personas habían puesto emojis llorando de risa. No sabía si estaban entendiendo algo que yo no. Sentí como me empezaban a sudar las manos. Revisé la hora otra vez. Apenas eran las 6:20. Pensé que quizá era una especie de broma interna, algo que se me estaba escapando. Tal vez lo había escrito con ironía. Tal vez esperaba que yo respondiera con algo ingenioso. Le envié un mensaje directo, ¿es una broma? No entiendo la publicación. El mensaje quedó en enviado. No lo abrió. Intenté llamarla. La llamada entró, pero no contestó. Colgué. Volví a marcar. Nada. Me levanté de la cama con una sensación de irrealidad. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me apoyé en la barra, mirando el teléfono como si fuera a darme una explicación por sí solo. Volví a entrar a la publicación. Más comentarios habían aparecido. Una amiga suya escribió, Esmeralda, ya quítalo. No está bien. Otro amigo en común puso, Julio siempre ha sido buen tipo. Eso fue lo que más me confundió. Si era una broma, ¿por qué había personas pidiéndole que la borrara? Le envié otro mensaje, si hice algo que te molestó, podemos hablarlo. No entiendo por qué publicaste eso. Nada. A las 7 ya estaba completamente despierto, con el estómago cerrado. Cancelé la entrega programada de las flores. No sabía si tenía sentido mantenerla. Decidí revisar nuestras conversaciones anteriores, buscando algún indicio, algo que hubiera pasado desapercibido. Pero los últimos días habían sido normales. Incluso la noche anterior me había dicho que nos veríamos después del trabajo para celebrar. Me había preguntado si yo tenía todo listo. Me había mandado un emoji de corazón. A las 7:30 volví a llamarla. Esta vez la llamada se cortó al segundo tono. Intenté enviarle otro mensaje, pero apareció el aviso de que el mensaje no pudo ser entregado.
Entré a su perfil. No podía ver nada. Actualicé. Nada. Intenté desde otra cuenta. Su perfil aparecía normal. Me había bloqueado. Sentí un vacío que me recorrió el cuerpo completo. No solo me había bloqueado en la aplicación principal. Revisé otras plataformas. También bloqueado. Intenté enviarle un mensaje por una aplicación de mensajería instantánea. Solo aparecía un solo visto, y luego, unos minutos después, tampoco pude ver su foto de perfil. Me senté en el borde de la cama con el teléfono en la mano. No sabía qué estaba pasando. No entendía en qué momento algo así podía haberse gestado sin que yo lo notara. A las 8 en punto recibí una llamada entrante. Era Lisa, una de sus amigas más cercanas. Dudé unos segundos antes de contestar. Pensé que tal vez ella me explicaría lo que estaba ocurriendo. Acepté la videollamada. En la pantalla apareció Lisa, con el teléfono en mano. Detrás de ella, sentadas en lo que parecía la sala de un departamento, estaban Esmeralda y otras dos amigas. Todas estaban juntas. Algunas sostenían tazas de café. Parecía una reunión casual. Hola, Julio, dijo Lisa, con una sonrisa que no supe interpretar. ¿Qué está pasando? Pregunté de inmediato. Esmeralda estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas. Me miraba, pero no parecía incómoda. Al contrario, parecía divertida. No te lo tomes tan en serio, dijo ella finalmente. Era una broma. ¿Una broma? Repetí. Las otras dos amigas soltaron una risa contenida. Lisa giró el teléfono un poco para que todas aparecieran mejor en el encuadre. Queríamos ver cuánto aguantabas, dijo una de ellas. Fue como un experimento social. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No entiendo, dije, intentando mantener la voz firme. Esmeralda suspiró, como si yo estuviera exagerando. Julio, relájate. Todo fue una broma. Nunca fue tan profundo. ¿El qué? Pregunté. ¿La publicación? ¿El año? Ella intercambió miradas con sus amigas y sonrió. Lo del reto era real, dijo. Ellas me retaron a durar un año contigo. Hubo risas. Claras, sin disimulo. No es para tanto, agregó Lisa. Era algo simbólico. Sentí que la garganta se me cerraba. Intenté procesar lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que todo este año fue una apuesta? Pregunté. Esmeralda se encogió de hombros. No exactamente una apuesta con dinero. Solo queríamos probar. Tú eres diferente. ¿Diferente? Repetí. Reservado. Extraño a veces. No encajabas mucho, dijo una de las amigas. Esmeralda tomó la palabra de nuevo. Nunca te lo dije porque no quería herirte, pero jamás estuve realmente enamorada. Las palabras cayeron con una claridad dolorosa. Entonces, ¿por qué estabas conmigo? Pregunté. Porque quería demostrar que podía, respondió ella con naturalidad. Y porque tampoco eras una mala persona. Solo que, no eras lo que yo quería. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas sin poder evitarlo. Intenté hablar, pero la voz se me quebró. Yo te quería, alcancé a decir. Ellas volvieron a reír, aunque esta vez más suavemente. Julio, no seas dramático, dijo Lisa. En ese momento entendí muchas cosas que antes me parecían detalles aislados. Entendí por qué Esmeralda me besaba tan poco, siempre de manera breve, como si cumpliera con un trámite. Entendí por qué cada vez que intentaba profundizar en nuestra intimidad ella se alejaba y decía que quería llegar virgen al matrimonio. Yo respetaba esa decisión. Jamás la presioné. Incluso la admiraba por mantener sus convicciones. Ahora todo adquiría otro significado. Nunca hubo planes reales de futuro, dijo Esmeralda. Era solo, pasar el tiempo. Las lágrimas ya corrían sin que pudiera detenerlas. No me importó que me vieran así. ¿Y la publicación? Pregunté.
¿Por qué hacerlo público? Porque ya terminó el año, respondió ella. El reto estaba cumplido. Sentí un zumbido en los oídos. Apenas escuchaba sus voces. Te bloqueé porque no quería que empezaras a escribir cosas largas o a suplicar, agregó. Pensé que sería más sencillo así. No supe qué decir. Miré la pantalla, a esas 4 personas que parecían observar una escena entretenida. De verdad, no lo tomes tan mal, dijo una de las amigas. Fue solo una etapa. En ese momento colgué. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra del teléfono. Tenía los ojos rojos y la respiración irregular. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Recordé la cena que había planeado. El restaurante. Las flores. El vino que había comprado la noche anterior y que aún estaba en la encimera. Me levanté con dificultad y fui directo al teléfono fijo para llamar al restaurante y cancelar la reservación. Mi voz sonó distante cuando dije que había surgido un imprevisto. Luego regresé a la cocina y miré todo lo que había preparado. Las velas, el mantel que había comprado especialmente para esa noche, los ingredientes ordenados sobre la mesa. Apagué las luces y me senté en silencio. No entendía cómo algo que para mí había sido real podía convertirse, en cuestión de minutos, en una burla pública. Tampoco entendía en qué momento dejé de ver las señales, si es que alguna vez estuvieron ahí de forma evidente. Lloré hasta que el cuerpo simplemente se rindió. No fue un llanto elegante ni silencioso. Fue de esos que duelen en el pecho, que dejan la garganta ardiendo y la cabeza pesada. En algún momento me quedé dormido en el suelo de la sala, apoyado contra el sofá, todavía con el teléfono en la mano. Desperté varias horas después. Era de noche. El departamento estaba completamente oscuro, salvo por la luz tenue que entraba desde la calle. Me dolía el cuello y tenía los ojos inflamados. Durante unos segundos no recordé nada. Luego todo volvió de golpe. La publicación. La videollamada. Las risas. Me incorporé lentamente. Sentía el cuerpo entumecido. Caminé hasta la cocina y bebí agua directamente de la botella. Miré el reloj, casi la 1 de la madrugada. Había tenido un sueño. Lo recordaba con claridad inquietante. En el sueño, yo no lloraba. No me quedaba paralizado. En el sueño, analizaba. Buscaba. Encontraba algo que no había visto antes. Algo que no solo le dolía a ella, sino que le costaba todo. En el sueño, su vida profesional se derrumbaba. Esmeralda estudiaba medicina. Había terminado las clases hacía unos meses y estaba realizando su servicio social en un hospital público. Siempre hablaba de eso con orgullo. Decía que estaba agotada, que los pacientes eran complicados, que el sistema era deficiente. Yo la escuchaba. La apoyaba. También la acompañaba cuando podía. Pero había algo más. Mientras yo estaba despierto en la cocina, el recuerdo empezó a ordenarse con una claridad fría. Ella solía enviarme fotografías desde el hospital. No todas eran normales. Al principio eran cosas inofensivas, un pasillo vacío, una bata, una taza con su nombre. Luego empezaron las imágenes más crudas. Fotografías de cirugías. Heridas abiertas. Sangre. Yo siempre le había dicho que no me gustaba la sangre. Que me mareaba solo verla. Desde niño me afectaba. Ella lo sabía. Lo había comprobado una vez cuando me mostré incómodo ante una escena médica en televisión. A partir de ahí comenzó a enviarme imágenes con más frecuencia. Mira esto, escribía. No seas exagerado, solo es sangre. Recuerdo una vez que le respondí que por favor dejara de mandarme ese tipo de cosas. Ella me contestó con un emoji riendo. Te desmayarías en mi hospital, escribió. Pero no era solo eso. Había una imagen que siempre me incomodó más que las demás. Una fotografía tomada claramente dentro de un quirófano. Se veía a una mujer anestesiada, acostada en la mesa, el rostro visible. No estaba pixelado ni cubierto. Era claramente identificable.
Esmeralda había tomado la foto directamente a su cara. El mensaje que acompañaba la imagen decía: parece que está dormida desde hace años. Está enorme. Esto va a tardar. Yo le respondí que eso no era correcto, que no debería fotografiar a los pacientes. Ella contestó: relájate. Nadie lo verá. Había más. Un video corto. Ella grabándose con el teléfono, aún con guantes puestos, susurrando: deberían ahorrar insumos. No gastar tanto en esta señora. Está vieja. Ya vivió lo suficiente. Luego soltaba una risa contenida. Yo le escribí que eso no era gracioso. Ella respondió: eres demasiado sensible. En ese momento, de pie en la cocina, entendí que yo aún tenía esos mensajes. No los había borrado. Mi primer impulso fue abrir la conversación. Desbloqueé el teléfono y busqué su nombre. La conversación seguía ahí, aunque ella me hubiera bloqueado. Revisé el historial. Las fotos estaban. El video también. Sentí algo diferente al dolor que había sentido horas antes. Ya no era tristeza pura. Era una mezcla de indignación y una claridad que me incomodaba. Tomé captura de la publicación donde me llamaba Rarito. Pensé en enviarla a la Facultad de Medicina. Luego dudé. Probablemente no les importaría su vida personal. Nadie sanciona a alguien por burlarse de su novio. Pero lo otro. Las fotografías de pacientes. El video. Eso no era personal. Eso era profesional. Me senté a la mesa y apoyé los codos sobre la superficie. Intenté pensar con frialdad. No era venganza emocional. No era porque me hubiera humillado públicamente. Era porque si ella podía burlarse así de alguien anestesiado, indefenso, ¿qué más hacía cuando nadie la grababa? Recordé la forma en que describía la sangre. Me gusta verla brotar, decía a veces, exagerando el tono. Yo siempre pensé que lo decía para provocarme, porque sabía que me incomodaba. Pero ahora esas frases resonaban diferente. Volví a abrir el video. Lo escuché completo. La risa. El comentario sobre dejar morir a la paciente para ahorrar insumos. Sentí un nudo en el estómago. Abrí mi correo electrónico. Busqué la página oficial de la facultad donde había estudiado. También la del hospital donde hacía su servicio social. Encontré un correo de contacto para asuntos académicos y otro para quejas formales. Adjunté las capturas. Adjunté el video. Escribí un mensaje breve, sin insultos, sin adjetivos. Buenas noches. Considero importante que revisen el material adjunto. Se trata de fotografías y comentarios realizados por una pasante en servicio social dentro de un área quirúrgica. Desconozco si cuentan con autorización de los pacientes, pero me parece que podría representar una violación a la confidencialidad y a la ética médica. Releí el correo varias veces. Lo envié. Luego envié lo mismo al hospital. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No sentí alivio inmediato. Tampoco euforia. Solo una sensación de haber hecho algo irreversible. Pero no terminó ahí. Había un grupo grande de médicos y estudiantes en una red social, uno de esos grupos donde comparten artículos, casos clínicos y debates éticos. Yo estaba ahí porque alguna vez Esmeralda me invitó a leer publicaciones. Pensé en subir el material. Dudé. No quería parecer despechado. No quería que el foco fuera yo. Entonces redacté algo neutral. ¿Es normal que pasantes en servicio social fotografíen pacientes anestesiados sin aparente consentimiento y realicen comentarios despectivos sobre ellos? Adjunté una captura donde no aparecía mi nombre, pero sí el de ella. La publicación no tardó en recibir respuestas. Al principio fueron preguntas. Luego indignación. Eso es una falta grave. Violación total de la confidencialidad. Debería denunciarse. Alguien pidió el video. No lo subí completo, pero confirmé que existía. En cuestión de horas, otras personas empezaron a compartir capturas en distintos espacios. El caso comenzó a circular.
A las 10 de la mañana mi teléfono vibró con un número desconocido. Contesté. Era Esmeralda. Su voz ya no tenía el tono seguro de la videollamada. Julio, ¿qué hiciste? Preguntó, sin saludo. ¿A qué te refieres? Respondí. Están llamando del hospital. Me citaron. Dicen que recibieron material. ¿Fuiste tú? Guardé silencio unos segundos. Sí. Se escuchó su respiración acelerada. Bórralo. Retíralo. Di que es falso. No es falso, dije con calma. Era una broma. Tú sabes que era una broma. No estabas bromeando cuando grabaste a esa mujer. Todos toman fotos, respondió rápidamente. No es para tanto. Con su cara visible no es para tanto. Hubo un silencio largo. Me pueden cancelar el servicio social, dijo finalmente. Puedo perder el año. Julio, por favor. Recordé la noche anterior. Su risa. La palabra reto. Me bloqueaste para que no escribiera cosas largas, respondí. Eso fue distinto. No, Esmeralda. No fue distinto. Su voz cambió de tono. Pasó de suplicante a irritada. Lo hiciste por venganza. Lo hice porque no es normal burlarse de una paciente anestesiada. Tú eres el que está destruyendo mi carrera. Respiré profundo. No. Yo no grabé ese video. Del otro lado solo se escuchaba su respiración. Bórralo, repitió, más bajo. No puedo. No era del todo cierto. Podía borrar mi publicación. Podía escribir que todo había sido un malentendido. Pero ya había correos enviados. Ya había capturas circulando. Esto no se va a quedar así, dijo antes de colgar. Esa misma tarde el grupo en la red social estaba lleno de comentarios. Algunos pedían que se hiciera una denuncia formal ante el Comité de Ética. Otros decían que la medicina necesitaba depurarse de personas sin empatía. Su nombre ya estaba asociado al caso. Por la noche volvió a llamarme. Esta vez su voz sonaba quebrada. Me suspendieron temporalmente, dijo. Van a investigar. No respondí. ¿Eso querías? Preguntó. Pensé en la cena cancelada. En las flores que nunca llegaron. En el suelo frío donde había llorado. Quería que entendieras lo que se siente ser humillado públicamente, respondí. Supongo que ahora lo sabes. Ella guardó silencio. Me pueden expulsar, susurró. Miré el teléfono durante unos segundos antes de responder. Entonces quizá debiste pensar antes de grabar a alguien que no podía defenderse. La llamada terminó sin despedida. Me quedé sentado en la oscuridad, con el teléfono en la mano. No sentía triunfo. Tampoco paz. Solo la certeza de que algo se había roto definitivamente, no solo entre nosotros, sino en su vida. Y esta vez, no era un reto. Actualización. Han pasado 2 meses desde que publiqué todo. No pensé que volvería a escribir, pero he leído demasiadas cosas sobre mí como para quedarme callado. Cuando subí la historia y el material, la reacción fue inmediata. No solo en el grupo de médicos, también en otros espacios donde alguien compartió capturas. Mi publicación se llenó de comentarios divididos. Unos decían que era justo. Que ella se lo merecía. Que lo que hizo no fue una broma, fue crueldad. Que alguien así no debería estar cerca de pacientes. Otros no fueron tan amables conmigo. Hipócrita. Si tan moral eras, debiste denunciarla desde que te mandó la primera foto. No te hagas el ético ahora que te dejó. Lo hiciste por despecho. Leí todo. Al principio respondía. Después dejé de hacerlo. Pero hay algo que sí quiero decir porque lo repitieron mucho. Nadie entregaría a su novia. Y tal vez es cierto. Pero también es cierto que nadie entregaría a su novia a menos que su novia lo tratara como mierda. Sí, lo dije así. Porque eso fue lo que hizo. Durante un año normalicé cosas que no eran normales.
Justifiqué fotos que no debían existir. Videos que no debían grabarse. Comentarios que no debían hacerse. Me decía que era estrés, que era humor negro médico, que yo era demasiado sensible. Tal vez fui idiota. Probablemente lo fui. Pero hay una diferencia entre ser ingenuo y ser cómplice consciente. Yo no difundí nada mientras creí que era algo privado entre nosotros, algo que podía corregirse hablando. El límite se cruzó cuando entendí que para ella yo también era un experimento, un reto, una burla pública. Ahí dejó de ser mi novia. Ahí pasó a ser alguien capaz de humillar y después pedir protección. Y no. No iba a proteger eso. Ahora lo que pasó. A las 3 semanas de que envié los correos, el hospital la suspendió formalmente del servicio social mientras se llevaba a cabo una investigación interna. Poco después, la facultad intervino. La conclusión fue clara: violación a la confidencialidad del paciente, conducta poco ética y comentarios inapropiados dentro de un entorno clínico. La expulsaron del servicio social. Eso significa perder el año completo. Sin servicio social concluido no hay título. Sin título no hay cédula. El problema es que, técnicamente, ella aún no tenía cédula profesional porque estaba en proceso. Así que no se la retiraron. Lo que hicieron fue dejar en pausa indefinida el trámite hasta que resolviera su situación académica. Eso le dio una mínima posibilidad de redimirse, repetir el servicio social si otra institución la aceptaba. Pero ahí vino el siguiente golpe. La señora del video, sí, la paciente anestesiada, se enteró. Alguien del grupo médico filtró el caso a una página local. La familia de la mujer lo vio. Identificaron el hospital, la fecha, el procedimiento. Presentaron una demanda por uso indebido de imagen y daño moral. No voy a inventar cosas, la demanda no la va a llevar a prisión. Pero sí le abrió un proceso legal que quedó registrado. Eso pesa. Intentó buscar otro hospital para repetir el servicio social. Nadie la aceptó. Hice esto no porque hable con ella. Cerró todas sus redes sociales. Desapareció. Lo sé porque el grupo médico donde todo comenzó sigue activo. Cada vez que alguien preguntaba por plazas disponibles en ciertos hospitales, aparecía el comentario. Ahí intentó entrar la del video y la rechazaron. Se volvió un caso de referencia. Un ejemplo negativo. Una advertencia. Al principio me sorprendió el nivel de crueldad. Luego entendí algo incómodo: el gremio médico es extremadamente competitivo y también implacable con los errores públicos. Más aún cuando el error toca ética profesional. Hace un mes consiguió que la aceptaran en una clínica rural pequeña, en una comunidad apartada. No era ideal, pero era una oportunidad. Lo comentaron en el grupo. Una semana después alguien escribió: ya la sacaron. Los directivos se enteraron del antecedente. Y empezaron los comentarios burlones. No voy a mentir, leer eso me provocó algo extraño. No fue felicidad. Fue una mezcla de satisfacción amarga y vacío. Porque cuando dije que esto le iba a costar, no dimensioné cuánto. En el grupo empezaron a llamarla la pasante del video. Otros la mencionaban como advertencia en debates de ética. Cada vez que se hablaba de confidencialidad, alguien decía: no quieran terminar como ella. Se convirtió en un símbolo. Y los símbolos dejan de ser personas. Eso también me incomodó. Ella cerró todas sus redes. Eliminó fotografías antiguas. Borró comentarios. Desapareció digitalmente. Algunos dicen que está intentando aplicar en hospitales privados más pequeños, donde el proceso de revisión no es tan público. Hasta ahora, según lo que se comenta, nadie la ha aceptado. 2 meses. En 2 meses pasó de ser pasante orgullosa a caso de estudio negativo. ¿Es karma? No lo sé. Sé que muchos creen que sí. También sé que algunos creen que exageré. He tenido que leer cosas como: la arruinaste por despecho. La expusiste solo cuando te convenía.
Y quizá tienen parte de razón en algo, si ella no me hubiera humillado públicamente, probablemente yo habría seguido justificando sus comportamientos. Eso es algo que me toca asumir. Pero también es cierto que si nadie hubiera dicho nada, habría continuado grabando pacientes. Habría continuado burlándose. Habría terminado con título y cédula sin que nadie cuestionara su ética. Y eso es más grave que mi dolor. No escribo esto para presentarme como héroe moral. No lo soy. Actué herido. Actué enojado. Pero también actué cuando vi una línea que no debía cruzarse. Hoy, 2 meses después, ya no siento rabia. Tampoco amor. Siento distancia. Ella eligió convertir nuestra relación en un reto. Eligió humillar públicamente. Eligió grabar a una paciente sin consentimiento. Eligió reírse. Yo elegí no proteger eso. La conclusión a la que llego no es romántica. No es el karma siempre llega. Es algo más simple y más incómodo. Tu carácter siempre termina alcanzándote. No la destruyó una publicación mía. La destruyó la combinación de arrogancia, falta de empatía y la creencia de que nada tendría consecuencias. Yo solo fui el detonante. Y si algo aprendí de todo esto es que cuando alguien te muestra quién es, aunque sea entre risas, aunque lo disfrace de broma, lo más peligroso no es denunciarlo. Lo más peligroso es ignorarlo.